Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la doctora Liliana Haller para participar de esta jornada por el Día de la Fonoaudiología. Yo soy el licenciado Ariel Aguirre y hoy les voy a compartir algunos puntos de un trabajo que publiqué en el año 2011. Este trabajo está relacionado con la historia de la fonoaudiología, más específicamente con la etapa prefonoaudiológica, es decir, antes de que nuestra disciplina sea nombrada como tal. Ustedes están viendo un QR en pantalla y al escanearlo pueden acceder a este trabajo que está publicado en la revista de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UBA y cuyo título es Orígenes de la fonoaudiología en la Argentina. Si acceden a este trabajo se van a encontrar con que los hitos que les voy a nombrar están más desarrollados y además hay una breve biografía de cada uno de los actores intervinientes. Por otro lado, también lo que aporta este trabajo es el contexto histórico y un diálogo entre lo que estaba sucediendo en ese momento en relación a la historia de la fonoaudiología y lo que estaba sucediendo en relación a la historia del país. Como objetivos me planteé delinear los personajes, hechos y motivaciones que sentaron las bases de la creación de la fonoaudiología para que luego sea una disciplina independiente y contribuir a la jerarquización de la disciplina y también de la figura de sus fundadoras y fundadores. Voy a nombrar brevemente tres antecedentes a nivel mundial. En primer lugar, en la primera mitad del siglo XIX, la figura de Marc Colombat en Francia como exponente de la ortofonía. Esta línea de trabajo tenía un marco pedagógico médico y justamente la palabra etimológicamente significa correcto uso de la voz o sonido, etcétera. Tenía esa impronta. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a marcar la figura de Sir Morel Mackenzie en Inglaterra, que se dedicó a la laringología, pero de una manera que luego va a dar origen a lo que es la foniatría, porque ciertos médicos especialistas en laringología se interesaron por los problemas de comunicación y ampliaron su campo de estudio hasta convertirse en foniatras. Ya en el siglo XX, en la primera década, en 1920, vamos a marcar la figura de Emil Fröschel en Viena, quien es exponente de la logopedia que se dedicó al estudio del lenguaje y sus alteraciones. En Argentina vamos a marcar la figura de un paleontólogo, aunque parezca extraño. Ese paleontólogo era Florentino Ameghino, que vivió en las últimas décadas del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, y él fue maestro de escuela y en un viaje de estudio se dedicó a la paleontología y además de su rol como docente, participó en excavaciones, en estudios, hizo publicaciones y existe una publicación que es póstuma de 1911 donde él se dedica a estudiar el lenguaje y esa publicación se llama El origen poligénico del lenguaje. El origen poligénico del lenguaje. En este estudio él hace un recorrido filogenético de la evolución de los órganos fonoarticulatorios en relación a las consonantes y además plantea que en relación al lenguaje es más importante el cerebro que los órganos fonoarticulatorios. Por otro lado, existe una línea ligada a lo que es educación, a la pedagogía, y vamos a marcar acá la figura del profesor Bartolomé Airolo, profesor de sordos, que fue director del Instituto Nacional de Niños Sordos y durante su mandato pudo realizar un viaje de estudios a Europa y estudiar y recibir formación directamente de los grandes maestros de estas disciplinas que nombramos antes, de la logopedia, de la foniatría,
de la ortofonía, trajo esas ideas a la Argentina y las aplicó allí en el Instituto Nacional de Niños Sordos y se dedicó a formar gente. Lo que sucedió fue que por esas aulas fueron sus alumnas, quienes luego serán profesoras de sordos, pero además eran o son las precursoras de la fonoaudiología en Argentina. En el ámbito de la salud, también en esa primeras décadas del siglo XX, llega esta corriente de foniatría desde Europa y un grupo de médicos empieza a preguntarse cosas en relación a diferentes poblaciones y a ampliar su ámbito de incumbencia, a ampliar su acción y a dedicarse también al estudio de problemas de la comunicación. Pero se dan cuenta que les falta, sienten alguna falta en relación a eso, que no pueden hacerlo solos, que necesitan armar o formar un equipo con otras personas, que es el precursor de lo que hoy llamamos el equipo interdisciplinario. Entonces lo que sucede es que un médico, que es Santiago Arauz, conocía al profesor Airolo y le pide que le recomiende gente para formar y para trabajar con él en relación a estos problemas de la comunicación. Entonces el profesor Airolo le recomienda a Ethel Wells Allard de Piccoli para que pueda trabajar con el doctor Santiago Arauz. Entonces surge así una colaboración, una estrecha colaboración entre educación y salud que va a dar origen luego a lo que es la fonoaudiología. En ese sentido, quiero marcar ciertos hitos históricos, temporales. En 1934, en el Hospital Durant, en el servicio de malformaciones, fue donde Santiago Arauz convoca o trae de Europa a Emily Fick, y esta logopeda se dedica a la atención de pacientes, pero también a la formación de personas. Y Santiago Arauz, al pedirle a el profesor Airolo que le recomiende a alguien, tiene contacto con la precursora de la fonobiología, la fonobióloga Ethel Allard de Piccoli, y entonces se da esta formación de Piccoli en esta materia directamente con Emily Fick. En 1943 hay un hito que es un curso de 6 meses de duración que se realiza en la Facultad de Medicina de Rosario, en Santa Fe, y las egresadas reciben un título no médico de foniatras. Este curso estaba dictado por el doctor Renato Segre. En 1947 se registra la creación del Instituto de Foniatría, que depende del Ministerio de Salud, y estaba a cargo de la señora María Concepción de Trostbach, que también fue profesora de sordos, y ella se dedicó al trabajo con personas que tengan problemas de comunicación, y el título que se daba a las personas que egresaban de este instituto de foniatría, que tenía una doble función: por un lado era de atención, pero también de formación. Las personas que se formaban allí salían con el título de reeducadoras fonéticas. Al mismo tiempo, en ese mismo año, en la segunda cátedra de otorrinolaringología, el doctor Juan Manuel Tato da un curso para técnicos en audiología en el Hospital Rivadavia. En 1948 se funda la SALF, que es lo que luego va a ser llamada SALFA. Es una sociedad argentina de logopedia y foniatría formada por médicos, por fonoaudiólogas, aunque todavía no eran llamadas así. Y en 1949 es donde se da una síntesis, porque se unen diferentes líneas que venían trabajando de manera separada. Por un lado
daba lo que es la foniatría, por otro lado la audiología, la logopedia, la ortofonía, y todo se sintetiza en un curso al que le pone nombre el doctor Tato, que crea un neologismo, que es el neologismo fonoaudiología, para este primer curso regular universitario de fonoaudiología. Y son profesoras en este curso, las pioneras de la fonoaudiología, las fonoaudiólogas Ethel Wells Ayar de Piccoli, María Sofía Sarrail, Elvira Sarrail, Matilde Lauberer e Irma Perazzo. Entonces tenemos estas líneas que van confluyendo y a raíz de una síntesis entre esos diferentes caminos es donde surge nuestra disciplina. Por un lado, el pequeño aporte de la paleontología, pero luego el gran aporte de la línea entre educación y salud y esa colaboración creciente que da origen a la fonoaudiología. Este trabajo termina acá, en ese momento en el cual se crea el curso el primer curso regular universitario y se nombra a la fonoaudiología como tal. Pero es importante decir que posteriormente a eso se publicaron otros trabajos que completan o dan una visión mayor de cómo fue todo el desarrollo de la fonoaudiología en la Argentina. Por ejemplo, en el año 2012, Natalia Elisei publicó un trabajo llamado Agencia y Práctica, Berta Derman en la institucionalización de la carrera de fonoaudiología en la Universidad de Buenos Aires, donde ella hace un recorrido muy, muy interesante de la figura de Berta Derman desde una perspectiva histórica, pero además desde cómo fue su trabajo para, en pos de esa institucionalización de la carrera de fonoaudiología. Entonces, es realmente muy interesante porque podemos ver en paralelo la vida profesional de Berta Derman y el desarrollo de la disciplina y los diferentes hitos de la disciplina. Lo pueden encontrar también en el QR que está en pantalla. Y el año pasado se publicó un trabajo también muy interesante llamado Origen y Desarrollo de la Fonoaudiología en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Rosario, una mirada en clave feminista. Es muy, muy interesante este trabajo porque realiza un recorrido histórico de la disciplina en Rosario y también se pregunta sobre la cuestión de género en relación a la disciplina. Pueden acceder también al mismo a través del QR que ven en pantalla. Como conclusiones les puedo decir que la fonoaudiología actual es una disciplina cuyos comienzos se remontan miles de años atrás en el tiempo, pero que se configura con nombre y objeto de estudio propios a mediados del siglo XX en Buenos Aires, Argentina. Hay que decir una vez más que la fonoaudiología es un invento argentino y tiene eh, ciertas características que no tienen otros lugares del mundo. En su origen consistía en un saber técnico auxiliar del trabajo médico recuperativo, se lo llamaba así en ese momento, con carácter de voluntariado. Esta es una conclusión que viene del momento en que yo lo publiqué, que es que existe la necesidad de conformar un equipo de estudio a nivel nacional para poder realizar una investigación más exhaustiva. Estoy muy contento de que haya colegas que sigan publicando sobre el tema y tenemos que seguir publicando porque hay mucha información que la conocemos a través de transmisión oral. Para este trabajo yo realicé muchas entrevistas porque hay datos que solamente los podían informar las personas que lo vivieron en ese momento. Entonces es muy importante dejar un registro de esta historia mediante publicaciones. Y todo este recorrido nos ayuda a comprender y a conocer estos hechos y también a la luz de esos hechos poder analizar nuestra situación actual en relación a la profesión y todo lo que ha crecido desde ese momento. Quiero hacer un agradecimiento especial a la licenciada Berta Derman, que
que participó en las entrevistas, a la licenciada Susana Trostbach, también a quien entrevisté, a la licenciada Teresa Castresana de Herrera, perdón, que también entrevisté, a la licenciada María Isabel Rosa, a la licenciada Mercedes Piccoli y a Salfa por brindarme los materiales documentales. Un poco me trabé porque son nombres que producen mucha emoción realmente y revisitar la historia siempre tiene esas cosas. Así que bueno, feliz día para todas allí, feliz día para todos, todas nosotras, nosotras, nosotros y muchas gracias nuevamente por la invitación. Les dejo una frase para cerrar. Observemos al pasado para conocer nuestro presente y proyectar hacia el futuro. Muchas gracias.